Bienvenidos a un nuevo programa de Debates Abiertos TV. Hoy vamos a debatir el tema de las últimas movilizaciones que están surgiendo en la sociedad civil y nos vamos a hacer la pregunta de si hay un despertar de la sociedad civil al margen de los partidos políticos. Para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros a Carlos Regalado desde Manchester. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal, muy bien. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros. Gracias, bienvenido. Tenemos también a Daniel Buitrago desde Murcia. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy buenas, Cristóbal, y muy buenas a todos y a todos los televidentes. Bienvenido. Desde Dubái tenemos a Héctor Martín Barahona. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buenas tardes. Pues estoy muy bien. Bueno, buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí, ya noche cerrada desde hace un rato aquí en el Golfo. Encantado de estar un día más. Gracias, Héctor. Y por último, desde La Rioja, Iván Ábalos. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, Cristóbal. Muy bien, todo bien. Buenas tardes a todos y vamos a darle. Vamos a darle. En los mandos tenemos, como siempre, a José Sánchez desde Oxford. Desde aquí le mando un saludo y que salga todo bien, José. Bien, pues como os he dicho, el tema de hoy es si hay un despertar en la sociedad civil, si las últimas movilizaciones que se están produciendo, que parecen en principio espontáneas, creo que tenemos una entrada de una página web de cuentatucaso.com y si José me hace el favor de ponerla, pues mira, les dice, Movimiento 2020 y muchos otros grupos espontáneos convocan protestas al margen de los partidos. Entonces aquí se hace eco de una serie de movilizaciones que se están produciendo en la sociedad civil y que todas recalcan continuamente que no tienen nada que ver con partidos políticos, que es un movimiento ciudadano, independiente y de hecho en esta misma página le han hecho una entrevista a uno de los portavoces, uno de los que lanzó esta movilización que tuvo un éxito inesperado, aparecieron de primeras, fue alguien que lo lanzó en las redes y aparecieron varios cientos de personas. Al sábado siguiente se ha vuelto a convocar, son movilizaciones en la Plaza del Callao, y allí ya aparecieron gente más conocida, como un famoso reportero de temas de conspiración, que es Rafael Palacio, que luego incluso apareció en televisión. Si te parece, José, oímos un par de minutos de la conversación con Nexus, con el portavoz del Movimiento 2020. Si puedes poner unos minutos y ya entramos directamente en el tema a continuación. Le vamos a llamar en clave Nexus porque él no ha querido aparecer con su imagen ni con su nombre real, pero ahora nos va a contar en qué consiste toda esta movilización que parece que va creciente, ¿no? Semana a semana. ¿Qué tal, Nexus? Bienvenido. Buenas tardes. Pues nada, yo comentar que no pertenezco a ninguna asociación ni afiliación política. Yo soy un ciudadano que ha vivido esta tragedia de primera mano. He visto morir a mucha gente, incluso he perdido un familiar que no nos hemos podido despedir de esa persona. Vaya. Y he visto pues que todo estaba tendiendo a la politización y esto está por encima, bajo mi opinión, está por encima de la politización de si gobierno de dimisión para poner otros que van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, pues eso, me informé un poco de las antiguas manifestaciones que hicieron que era en contra del gobierno, la derecha, y evidentemente esas manifestaciones se agotaron cuando se abrieron los bares. Así que, nada, un día salía de casa para ir a trabajar. Yo trabajo en una residencia de ancianos, no me importa decirlo. He visto morir en 14 años que llevo. Jamás había visto morir a tanta gente como de golpe como lo que estoy viviendo. Sí. Y entonces, bueno, salía para trabajar y de repente yo vivo cerca, tengo que coger el metro en Plaza España y de repente vi un cartel con un ojo así Illuminati dándome las gracias y tal y ya me hirvió la sangre. Dije yo, sois unos hijos de puta, os estáis riendo en nuestra cara y esto no puede quedar así. Perdona que hable mal porque... Nada, habla como quieras. Esto es un medio libre, aquí no tenemos... No, bueno, pues eso. Que la rabia que tengo, pues dije, mira, yo no soy nadie, pero voy a intentar organizar algo porque es que esto ya es de vergüenza. Entonces, pues se me ocurrió, según iba por el metro para el trabajo, se me ocurrió la idea, digo, pues podemos hacer una manifestación para el próximo sábado anti un nuevo orden mundial y vamos a intentar que la gente sea política y nos unamos todos. Vale, es suficiente. También podemos ver otras movilizaciones que se estuvieron convocando a lo largo, sobre todo, del mes de mayo, en
en el que el símbolo que se utilizó para las protestas contra el gobierno eran las banderas de España, y que ahí sí se habló de que detrás de ellas estaba, por un lado se decía la extrema derecha, pero luego también se personificaba en el partido Vox. José, no sé si tienes ahí unos vídeos de aquellas movilizaciones, sobre todo unas que hubo en Madrid, que fueron bastante gente. Bueno, suficiente. Simplemente estas manifestaciones sí que parece, porque tuvieron el apoyo expreso del partido Vox, entonces sí que parecían unas movilizaciones políticas, pero lo curioso es que a medida que estas movilizaciones de la oposición, digamos, contra el gobierno, han ido reduciéndose, hay menos, han empezado a surgir estas otras movilizaciones que podríamos llamar espontáneas o ciudadanas. Entonces, para cualquiera de vosotros que quiera empezar a analizar esto, pues me gustaría preguntaros si veis si es posible que haya movilización política sin partidos políticos por medio, o siempre tiene que haber un partido político detrás, o siempre, de algún modo, un partido se va a adueñar de esas movilizaciones. Pues no sé, quien quiera empezar, adelante. Bueno, pues si me dejáis dar un poquito un marco conceptual para centrar el tiro y tener claras las ideas de las cuales vamos a hablar. Vamos a ver, una cosa es sociedad civil en una democracia, ¿vale? En una democracia, los partidos políticos surgen de la sociedad civil, son creados por la propia sociedad civil como un instrumento para ejercer actividad política, a través de la representación y a través del principio electivo, ¿vale? Eso es, digamos, lo lógico, que es lo democrático. Ahora bien, el régimen político en España, como todos sabemos, es partitocrático. ¿Qué significa eso? Los partidos, en una partidocracia, en una oligarquía de partidos, no surgen de la sociedad civil, sino que los partidos surgen del Estado con la intención de aglutinar las voluntades de la sociedad civil. Se dice normalmente que el que paga manda. Bueno, el que paga manda cuando la transacción es voluntaria. En una democracia, el que quiere financiar a un determinado partido político, lo financia. En una partitocracia, la sociedad civil, la nación, el pueblo, está obligada a financiar a todos los partidos políticos del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que la sociedad civil en una partitocracia se moviliza por sí misma, inmediatamente surge un partido político del Estado, uno de los ya existentes o uno nuevo, con la intención de integrar ese nuevo movimiento que surge de la sociedad civil dentro del Estado, dentro del propio partido. Esa es la diferencia para los temas de la sociedad civil entre partitocracia y democracia. Para terminar ya mi primera intervención, también me gustaría añadir y dejar claro que los movimientos que surjan de la sociedad civil no deben confundirse necesariamente con movimientos anarquistas. Y me explico. Cuando surgió el 15M, que fue fagocitado por un nuevo partido político que ahora está en el gobierno, se decía que era un movimiento sin líderes. Eso no puede ser, ¿eh? Tiene que haber líderes surgidos de la propia sociedad civil que muevan a la sociedad civil. Esto es por dar un poco el marco conceptual para luego hablar ahora, a partir de ahora, a los compañeros de estas acciones concretas que hemos visto. Muchas gracias, Héctor. ¿Quién quiere continuar? Vale, yo me gustaría apuntillar el hecho de complementar, lógicamente, lo que dice Héctor, que estoy completamente de acuerdo con él, y señalar el hecho de la propia esencia de la sociedad española actual, que depende completamente de lo que le comuniquen las instituciones, por así decirlo. Es decir, la sociedad civil española en estos momentos no es capaz de elaborar un movimiento masivo, es decir, que realmente puede influir en el ámbito político,
sin que ese liderazgo al que hacía referencia Héctor lo ejerza un partido político o ya sea un sindicato o ya sea cualquier institución que hoy en día en la partidocracia está integrada en el Estado. Entonces, un poco por ahí quiero yo seguir el tema y que complemente a algún compañero si le apetece. Pues adelante, Iván. Bueno, sí, la sociedad civil ahora mismo, abundando en lo que ha dicho Héctor y Carlos, con los cuales estoy de acuerdo, no es que no exista, pero está anulada por el estado de partidos. En potencia existe, en potencia existe, pero está anulada porque los partidos neutralizan a las masas y las integran en el Estado a través de ellos, con el voto. Entonces, los partidos, si van a estar presentes en las movilizaciones, en los partidos políticos actuales en España, sí van a estar presentes porque lo hacen de forma sistemática. El tema es que ya veremos si con más o con menos éxito. El régimen de partidos en el 15M sacó un cartucho que fue el cartucho de Podemos. Y el cartucho de Podemos es que luego también contra Podemos fue Ciudadanos, y fue un cartucho contra el bipartidismo. Es decir, se inventaron el relato de que el régimen del 78 tenía un sistema bipartidista, iban a romper con él porque parece ser que era el mal de todos los males, ¿no? En principio el 15M fue un movimiento espontáneo, aunque posiblemente fue instigado por asociaciones y universidad y círculos de la universidad con una intención política clara, pero sí que el sentir de toda la cantidad de personas que fueron movilizadas, que de alguna forma no tenían una conexión más allá de esos convocantes, más allá que la propia convocatoria, esas manifestaciones, ese sentir de la población era muy, muy verdadero, muy, muy original. No nos representan. Yo sé que era indignación, ¿vale? Pero decían no nos representan. Sí. Le llaman democracia y no lo es. Efectivamente. Esas primeras expresiones que hay en este tipo de manifestaciones, que pueden ser más o menos espontáneas, pero sí que la masa de gente que se va a expresar en un primer momento de una forma bastante espontánea, tiene validez. Lo que pasa es que luego a esa espontaneidad relativa que hubo en ese movimiento fue poco a poco absorbida por diferentes movimientos que al final se integraron todos en un partido político que fue Podemos. Hay un artículo en Wikipedia, el artículo se llama Protestas, lo podemos poner luego en el resumen, en la sinopsis, ¿no? en YouTube del programa, Protestas en España de 2011 a 2015. Empieza en el 2011 y claramente empieza la cantidad de protestas que hay en el año 2011, el 15M, pero luego las protestas que siguen, 2012, 2013, lo podéis leer, ¿eh? Una cantidad de días de manifestaciones que hay por todas partes de España. Bueno, un montón de días, lo podéis ver. Cuando se funda el partido Podemos en 2014, se ve una bajada drástica de movilizaciones y de manifestaciones. Cuando ya se crea el partido, cuando ya hay un partido al cual votar, que ha conseguido de alguna forma capitalizar, muy bien, gracias, las reivindicaciones de esas masas, esas masas
lo que han hecho ha sido dejar de salir a manifestarse para expresarse mediante el voto y delegar su expresión en un partido político del Estado que simplemente, por ser partido político de una partidocracia, se le da carta blanca y se cree que va a actuar en consecuencia con las reivindicaciones originales del 15M. Y al contrario, lo que ha pasado ha sido que le han dado la vuelta a esas reivindicaciones y al final, pues aquí acabamos hablando de feminismo de la tercera a la cuarta ola, ya no sé por cuál vamos, LGTBI y un montón de cosas que nada tienen que ver con esa espontaneidad inicial que habíamos tenido. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es señalar el problema que hay en España, que es Podemos, como es el PP, como es el PSOE, es decir, los partidos políticos del Estado. ¿Para qué? Para no caer en las garras del verdugo. Muchas gracias. Queda claro tu postura. Me gustaría oír a Dani, que tiene que añadir a esto que habéis comentado. Sí, a ver, yo para complementar un poco lo que acaban de decir mis compañeros, que han hecho una exposición excelente, yo quisiera hablar, para responder a la pregunta de si es posible la movilización política sin partidos o si se va a adueñar un partido siempre de todas las protestas. Hay que entender bien la diferencia que hay entre política e ideología. Que lamentablemente en el pueblo español la gente dice, no, yo no quiero hablar de política cuando se están refiriendo a la ideología. Y no existe conciencia política en España. No existe. Lo único que hay es emociones, sentimientos, identificación por ideologías. Lamentablemente, esto viene arrastrándose desde la propia Guerra Civil Española. Entonces, es muy difícil porque el pueblo español no está educado y no tiene conciencia política real. O sea, no... entonces, es muy difícil, después de una dictadura y luego pasar a una partitocracia, que hay una sociedad civil con una conciencia política sana. Porque no se razona, porque solamente se mueve la sociedad civil en lo que es la política a través de las emociones, de la identificación. Igual que un fan del Real Madrid o del Barça, pues así se actúa en política. Entonces, es muy fácil manipular y que los partidos políticos manipulen a las masas atrayéndoles con un discurso concreto, para que se identifiquen. Por eso sucedió lo que comentó Iván con Podemos, y pues es tan fácil, tan extremadamente fácil controlar la disidencia dentro de un sistema de partidos. Especialmente en un pueblo como el español, que ha servido voluntariamente siempre al poder sin cuestionarlo. Porque uno puede cuestionar un partido o a otro, pero hay muy poca gente que cuestione el régimen en sí mismo. Y eso es difícil de combatir, Y bueno, quizá canales como este pues puedan servir para eso, ¿no? Para que la gente tome conciencia política y empiece a abandonar o a poner su ideología en un segundo plano. Algo tremendamente difícil, especialmente pues, después de haber sufrido una guerra civil, 40 años de dictadura y otros 40 años de partitocracia, donde a la gente le han hecho creer que esto es una democracia cuando no lo es. Sí, es que bueno, ya que has hecho esa retrospección histórica, Dani, muy, muy bien. Claro, es que España es una nación que nunca ha conquistado su libertad política. Es decir, en palabras sencillas, nunca ha tenido una revolución, nunca ha tenido la revolución americana, no ha tenido una cosa como la revolución inglesa. Todos los conflictos que hemos tenido nunca han sido una verdadera revolución y siempre han sido enfrentamientos, como tú bien decías, ideológicos. ¿Cuál es, yo creo, el único punto en la historia en la que
surge la nación española como sujeto que lleva a cabo acciones? La guerra de la independencia contra los franceses. Ahí, Sí, con el Estado desaparecido, con los jefes desaparecidos, cuando no queda ninguna estructura, es cuando surge la nación como puede, con guerras de guerrillas escondidos en la sierra y arriba, como sea, pero es la nación la que se libera del dominio francés. Lo que pasa es que luego llega Fernando VII, la nación no es capaz, una vez que tiene el poder que ha echado a José Bonaparte, que ha echado a Napoleón con la ayuda de los ingleses, ¿vale? Todo lo que tú quieras, esa nación no tuvo la inteligencia o no le dejaron, y esto daría para un programa específico, no supo o no pudo dotarse de las instituciones políticas precisas para conservar esa libertad política que en ese momento estaba conquistada por la nación. De tal manera que en España somos un país, sin que suene a proclama falangista, con la revolución pendiente. Lo que siempre nos han dicho las abuelas: hijo, tú no te metas en política. Ahora manda este, luego mandará fulano, luego haremos a quien manda. No, lo que tiene que hacer la nación es tomar conciencia de sí mismo y que el político está únicamente desempeñando un cargo, pero que tú como nación tienes que decidir quién desempeña ese cargo y juzgar si lo hace bien o mal, no simplemente obedecer. Y aquí creo que me van a contradecir. Yo, Pues adelante. propiamente, yo discrepo. Yo considero que sí que ha habido mimbres de revolución en España a nivel histórico, pero lo que ha faltado han sido líderes que hubieran sabido llevar esa revolución hacia, Sí, por cierto, ejemplo, sí. donde la llevaron los líderes americanos con la creación de los Estados Unidos, Sí, de la nación es americana. cierto. Es cierto. Dime un diputado liberal de las Cortes de Cádiz. A que no te sale ninguno. ¿Ves? Claro. Si no, lo que ha faltado son miembros de líderes con una idea clara de elaborar una estructura formal que realmente establezca y perpetúe lo que se ha conseguido con esa revolución. Crear las instituciones. Claro. Tuvo que venir Fernando VII otra vez a ocupar el Estado de nuevo. A ocupar el vacío de liderazgo. Y a partir de ahí todos sabemos lo que pasó y cómo salió. Claro. Y de ahí Claro, viene que muchos se afrancesen y digan que qué bien nos habría venido que realmente hubieran sido los franceses los que se hubieran quedado con el liderazgo en España. Eso es algo absolutamente penoso. Es penoso. O sea, esa gente anda que no tiene nada que estudiar, mira, madre mía. Venga, Iván. Es que sí hubo héroes en la guerra de la independencia contra Francia, pero quizás sí que faltaron héroes intelectuales, líderes. Exactamente. Sí, muy bien, exacto. Claro, en la Revolución Americana también hubo héroes. Washington, que luego estuvieron ahí en las instituciones. Sí. Los Washington, los Jefferson. Esa primera Franklin, fase, Madison, todo. que es la fase de guerra. No, pero Madison no quería nombrar aquí. Esa primera fase que es la fase de guerra. Pero luego hubo una segunda fase en la Revolución Americana, años más tarde, para hacer la unión, la Constitución del 87, redactada en el 87, que tuvo unos líderes intelectuales donde destacaron sobre todo Madison y Hamilton, que son, digamos, los arquitectos del sistema. Entonces, lo que hace falta, que también falló en eso, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, hombre, por supuesto, iban como pollos sin cabeza. Entonces, lo que hay que hacer ahora, yo creo que ahora hay una idea. La idea está. Simplemente hay que hacer crecer esa idea en la sociedad para que no le den gato por libre. Exactamente, Iván. Lo que hay ahora son mimbres intelectuales, pero ahora lo que falta son líderes nacidos de la sociedad civil que establezcan esas ideas
como propias para la revolución en España. Si me permites, Carlos, vale, ahora vamos a hablar de esa necesidad de líderes. Por eso se habla de que hay que alcanzar la hegemonía cultural de la libertad política. ¿Y en qué consta la libertad política? Pues la libertad política es, institucionalmente hablando, sería con un sistema de representación verdadero, no con partidos ni con listas de partidos, se puede detallar luego más tarde o en otro programa, y una separación de origen, de poderes en origen, que también se puede detallar. Sí, Iván, ahora vamos a entrar en esa... Sí, que es que no quiero ir por ahí, simplemente quiero decir que los líderes no solamente vale con difundir esa hegemonía cultural, sino hay que conseguir para difundirla una hegemonía, ir hacia la hegemonía política. Hay que hacer acción política, no simplemente difusión. Hay que tener repercusión en la sociedad para que te escuchen. Y nosotros, bueno, no sé si nos llegan a escuchar lo suficientes como para... Pero hay que estar ahí, hay que hablar con personas que no comparten nuestra opinión. Pero fíjate, Iván, sí. ver las cosas ahora al momento actual. Yo que soy algo mayor que vosotros, porque tengo ya 55 añitos, yo me acuerdo en los años 80, cuando yo era un chaval, la sociedad española estaba mucho más viva que como está ahora. Existían asociaciones de barrio y toda clase de agrupaciones de todo tipo. Esas asociaciones se fue introduciendo en ellas los partidos políticos, fundamentalmente el PSOE, hasta tal punto que hoy en día no hay sindicato, no hay organización no gubernamental, no hay asociación supuestamente civil que no esté subvencionada. Es decir, en España sin la subvención no se mueve nada. Entonces la sociedad civil, que se supone que tiene que surgir y autoorganizarse, aquí no, se crea al revés, ¿no? Son los partidos, reparten subvenciones y crean sus propias ONGs o sus propios sindicatos o sus propias asociaciones. Me gustaría que... Y si surge alguna de forma espontánea, sí, enseguida tratan de fagocizarla. Enseguida es captada o se intenta. Enseguida la fagocitan, tratan de introducir ahí a unos liderillos suyos y ya le meten la subvención y todo el asunto y o la convierten en sindicato o el partido político. Así es, da la impresión de que la sociedad española se ha quedado muy anquilosada y me gustaría que José nos enseñara una estadística que ha salido hoy, que ha publicado Voz Populi, una información sobre el descontento de los ciudadanos hacia sus gobiernos. Entonces resulta que es una encuesta que se ha hecho en toda Europa y son los españoles los más descontentos, pero a niveles bastante grandes, vamos, que prácticamente un 70% casi están muy disgustados o bastante disgustados con la gestión que ha tenido el gobierno ante la pandemia. En otros países estamos acostumbrados a ver que, digamos, los políticos tienen más miedo a su sociedad civil y en cuanto tienen un escándalo fuerte o saben que está el pueblo descontento, pues hay dimisiones y hay más respeto, ¿no? Digamos, al votante. Bueno. Yo aquí, que hicierais un repaso. La moralidad de Europa del Norte y así, también por una parte es lo que dices tú, Cristóbal, pero por otra parte también hace que la persona confíe mucho en el Estado. La concepción del Estado como el reino de Dios en la tierra. Es una concepción totalmente luterana, que luego se extendió a las demás ramas protestantes, o algunas de ellas. Entonces, hay muchos estudios. Yo también tengo visto un estudio donde las personas se fían de las noticias. Las personas que menos se fían de las noticias que salen son los españoles y los americanos. Y los que más son los escandinavos. ¿Eso se puede extraer de ahí que sean ciertas las noticias que hacen en ese país? Pues igual son más ciertas que aquí. Pero también allá tienden a creer más en lo que escuchan y en lo que oyen. Y la sociedad civil, en ese sentido, puede que esté más tranquila o se sienta más tranquila con lo que tiene, aunque se estén corrompiendo. Suecia, si no es un nido de corrupción, eso, ideológico por lo menos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo he vivido en el norte de Europa muchos años y claro, es que lo mismo que comentábamos antes de que España tiene su revolución pendiente, lo mismo pasa con estos países europeos. Lo que pasa es que en España, Italia, Grecia o España e Italia y Portugal con una tradición más católica y los países del norte con una tradición más protestante. Pero la revolución de la libertad nacional sigue pendiente en toda Europa, claro. ¿No? Lo que pasa es que los españoles tenemos lo que otro pasa en el carácter norte que es que los la daneses. economía, lo que pasa en el norte es que la economía va bien y eso tranquiliza mucho. Hombre, por supuesto. Claro, Efectivamente, por supuesto. es donde voy yo. Habría que ver a los nórdicos claro. en una hombre. situación donde haya un desempleo brutal, donde haya, claro, ahí el estado del bienestar, este que llaman, son los que lo ha creado, funciona pues, porque son países muy ricos económicamente y aunque roben, saben hasta dónde pueden robar. Entonces, vamos a robar hasta aquí, vamos a seguir manteniendo y teniendo a los Claro, a ciudadanos ver, contentos. ¿dónde fue la revolución Claro. esta en el país nórdico? Entonces, Fue Islandia fuera, ¿no? Es decir, que Islandia. tenía una deuda brutal también y tuvieron su revolución, entre comillas. Sí. Es que ¿sabéis una diferencia fundamental entre la cultura del norte de Europa y la cultura del sur, la española? En el norte de Europa, el decir la verdad está confundido socialmente con la mala educación. Y a la vez, la hipocresía está confundida con la buena educación. Esa es una confusión que los países del sur no tenemos. Entonces, la revolución sigue pendiente en todos los países de Europa, ¿de acuerdo? Sin duda. Pero el pueblo lo expresa diferente el norte del sur por esa confusión de conceptos que hay en el norte y que no hay en el sur. Que tú que vives en Manchester y Dani que ha vivido en Inglaterra mucho tiempo, no creo que estén en desacuerdo conmigo. Si estáis verdaderamente inmersos en la sociedad británica y habéis aprendido Sí, no, y además que no les gusta hablar de política. defenderos en ella. Prefieren no hablar de política, no les gusta. Sí, sí, así es. O sea, es, bueno, En mi experiencia, ¿no? hay una cierta, como dices, digamos que la hipocresía no está tan mal vista, o sea, se considera algo casi educado, el no, Sí, sí. el no decir la verdad o el ser muy directo o el decir las cosas a la cara o directamente. Entonces hay que ser pues, muy educado para no herir la sensibilidad del otro y eso es fundamental para ellos. O sea, entonces, bueno, si hay que ser hipócrita, se es hipócrita tranquilamente y eso es ser educado. Sí, efectivamente es así. Ahí lo que ha triunfado es la democracia desde un punto de vista material. Es decir, ahí tienen, como en términos de Gustavo Bueno, tiene una economía pletórica. Disfrutan, aquí también, porque hay un estado de bienestar, pero allá más, allá tienen muchos recursos, como habéis comentado anteriormente. Entonces, los derechos valen dinero. La democracia material es la que se fundamenta en el estado de bienestar, en el derecho, en el que una persona pueda tener recursos para vivir, que no. Entonces hay una igualdad, se crea una igualdad tremenda económicamente, porque pueden sustentar esos derechos. Tienen por muchas razones. Tienen materias primas, por ejemplo, Noruega, petróleo tiene sobrado y son poblaciones relativamente pequeñas. Pero es que además se les da mejor vivir en el capitalismo. Si lees a Max Weber, hace una comparación entre los países católicos y los protestantes, sobre todo los calvinistas, pero en general los protestantes, donde se desarrollan mejor económicamente dentro del sistema capitalista. Porque no se atan tanto, por ejemplo, una de las cosas es que no se atan tanto a su oficio. Van donde va el dinero. Saben moverse mucho mejor. Entonces, pues, allá están mejor. Están tranquilos porque disfrutan materialmente de dinero y derechos y están más, pues para mí están más dormidos que nosotros. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no les cambio. Pero Iván, no solo son los del norte, ¿eh? O sea, ¿los franceses tú crees que están políticamente más dormidos que los españoles?
No, los franceses no están políticamente más dormidos que los españoles. Evidentemente no. Yo lo que quería... Pero Francia tiene una tradición revolucionaria importante. Francia está un paso por delante de toda Europa. Yo lo que quería Estamos comentar... obviando el hecho de por dónde circula la hegemonía cultural de cada país. En España, por ejemplo, es la izquierda, y la izquierda es históricamente revolucionaria. Tiene que estar siempre o manifestándose o... Yo lo que sí quería comentar, porque yo no lo veo exactamente como dijo Carlos antes de que en Inglaterra no se hable de política. Yo creo que en Inglaterra, en el Reino Unido, sí se habla de política y no hay miedo. Sí se habla de política. Muy abiertamente de política. Sí se habla de política. O sea, sí, por eso estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos de que no se habla de política. Sí que se habla y se habla mucho. Y además abiertamente, sin ningún complejo y sin nada. Y con sentido del humor y nadie se toma las cosas a pecho. O sea, a mí en una entrevista de trabajo, claro. En una entrevista de trabajo, el jefe me preguntó, oye, ¿y tú qué opinas del Brexit? Y claro, allí le solté toda la perorata de don Antonio, el Junior NAC y todo eso, y me dijo, pero este que es español, ¿cómo se sabe la historia? ¡Hala, contratado! A ver, yo he dicho en mi experiencia, yo puedo hablar de lo que yo vivo. Lo que no hay es pasión ideológica, como ocurre en España. O sea, no hay esa pasión ideológica emocional. O sea, allí no lo viven de una forma emocional, sino de una forma racional. Y si tiene que insultar a uno que es de su propio partido, pues le ponen a parir y luego le dan la caña que le tenga que dar. Y luego en las próximas elecciones pues no le votan, no le echan, no votan a otro. O sea, en ese sentido tienen más libertad, tienen libertad política. No estoy de acuerdo, Más libertad política. No hay libertad política. No hay libertad. A lo mejor se expresan en política con mayor libertad. ¿Vale? Pero eso no significa que haya... No pueden elegir a su representante, mira, ya sabemos que está limitada. Toda la hegemonía cultural europea, y en el Reino Unido también, es socialdemócrata. Bueno, en el Reino Unido no tanto, ¿no? Sí. En los últimos años sí, pero... Bueno, los últimos años, lo que yo he conocido, ¿vale? Lo que yo he conocido. Los últimos años sí, pero de tradición no es totalmente socialdemócrata ahora que no hay por dónde meter una púa. Bueno, pero porque la socialdemocracia porque ha estado muchos años dentro de la Unión Europea, principalmente. Puede ser por eso. Porque la tradición no es socialdemócrata. La tradición no es socialdemócrata, pero la hegemonía cultural actual del Reino Unido es socialdemócrata. Y bajo una hegemonía cultural socialdemócrata es imposible la existencia de libertad política. Muy interesante lo que estáis hablando de socialdemocracia y de otros países, pero vamos a volver al aquí y ahora, vamos a regresar a la actualidad de España. Entonces, si José nos puede enseñar una página que aparece en Cuenta tu Caso, donde hay una serie de canales independientes, me gustaría enseñárosla, porque veis, ahora mismo, ya desde hace un tiempo, pues cada vez, aparte de como nosotros mismos, como Debates Abiertos TV, pues hay más gente organizándose totalmente al margen de los partidos y creando canales donde poder hablar abiertamente de temas políticos sin tener que estar adscrito a uno u otro, ¿no? Pues podemos citar pues, al muy conocido Spiriman, pero también están un Rubén Gisbert con La guarida del zorro, está Demos, que algunos de ellos creo además que los conocéis personalmente, está incluso un abogado contra la demagogia, o está un tío blanco hetero. Vamos, no quiero que nadie se enfade porque no le cite, yo solamente quiero haceros reflexionar sobre que hay ahora mismo mucho movimiento en este sentido y también de grupos políticos, o sea, de grupos que intentan movilizaciones políticas, como el que citábamos al comenzar el programa del Movimiento 2020, u otros muchos, Stop Confinamiento, que si antinuevo orden mundial, que si es contra vacunas. ¿Qué veis? Y el MCRC, por ejemplo. El MCRC es uno de los que había olvidado citar. En fin, quien quiera de vosotros analizar todos estos movimientos, si creéis que por ahí se va a algún lado, ¿cómo lo analizáis todo este fenómeno? Pues, bueno, Héctor, pues tú mismo. Vamos a ver, están surgiendo precisamente de la sociedad civil ciertas personas con un alto nivel cultural que están haciendo una labor didáctica
y de conquista de la hegemonía cultural, primero enseñando varios conceptos básicos que la sociedad debe conocer, conceptos políticos, y que no se enseñan en el colegio. No se enseñan en el colegio porque al Estado totalitario no le interesa que la sociedad los aprenda. Esto es posible gracias al surgimiento de Internet. Son todos canales de Internet y no de las cadenas de televisión del oligopolio o del duopolio televisivo ni de las radios, ¿verdad? El problema que está surgiendo es que las grandes corporaciones de Internet están queriendo controlar la difusión de estos movimientos, de estos canales particulares también. Y en cambio, pues ahí tenemos a Trump, que está poniendo todo su empeño, porque claro, en esto a Trump le va la vida, porque esto que estamos hablando de censurar estos canales particulares de la sociedad civil también incluye el tema de campaña política a favor del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, como a Trump le van ahí los garbanzos, pues es el que está haciendo fuerza para impedir la censura en Internet, que por parte de las grandes corporaciones amigas del poder totalitario y por medio del poder totalitario itself, como se dice itself, por sí mismo, pues están intentando que no tengan difusión estos nuevos canales de información tan interesantes, tan buenos y tan convenientes que están surgiendo. Perfecto. No sé si Dani quiere añadir algo. Sí, bueno, yo quería explicar un poco pues, lo que es cuando menciona Héctor lo de régimen totalitario, para que se entienda un poco, porque la gente dirá, hombre, es que en España no tenemos un régimen totalitario porque tenemos libertad de expresión y ese tipo de cosas, sí, pero es que un régimen totalitario no es eso. Un régimen totalitario es la integración de las masas dentro del Estado. Es decir, que sea un discurso que esté dentro de lo que son las diferentes facciones que ofrece el Estado. Todo lo que sea fuera de eso está difamado, censurado o se pretende censurar y nunca se le va a dar voz a nivel, bueno, pues a nivel ya de masas. Entonces, quiero que se entienda eso. Cuando Héctor se refiere a Estado totalitario, que lo es en ese sentido, que la gente no entienda ahora mismo, porque vivimos en el siglo XXI, no lo olvidemos, no vivimos ya en el siglo XX ni en el XIX, o sea, los totalitarismos también se transforman y son mucho más sutiles de lo que eran antes. Entonces, bueno, hay que matizar eso. Iván, creo sí, que bien matizado para que no sonara al tercer Reich lo que yo he dicho de totalitarismo. Claro, efectivamente. Sí, ha quedado claro. Gracias, pero creo que gracias, Iván quería añadir algo también a este Bueno, asunto. que quería matizar un poquito más qué tipo de totalitarismo, porque es un totalitarismo a nivel político, no lo es a nivel civil. A nivel civil, en tanto que a nivel civil hay libertades civiles, hay propiedad privada, aún, aunque está muy diezmada por mismamente la ley donde los ocupas pueden entrar y tienen derecho a quedarse en casa hasta que termine el proceso judicial. Bueno, más que libertades, Iván, derechos civiles. Sí, bueno, libertades, derechos subjetivos, sí. Pero quiero decir que hay aún propiedad privada y hay una serie de factores que... Es decir, que hay totalitarismo político, sin duda alguna. Sin ninguna duda hay totalitarismo político. Sí. Y luego, con respecto a lo que habéis estamos comentado hablando antes, que es que no lo he llegado a comentar yo, con respecto a estos movimientos, pues sí, efectivamente, gracias a Internet, pues se puede dar voz a esto, pero en la calle la gente sigue teniendo miedo a hablar de verdad con libertad con el que tiene al lado, por, como he comentado antes, la tradición de, hijo, no te metas en política, no hables de política, etcétera, porque eso, pues, se te puede poner una cruz, puedes crear mal rollo y ese tipo de cosas. Y eso genera conflicto. Y vivimos en una sociedad donde hay que evitar el conflicto por todo. O sea,
no se puede tener conflicto. Ya eres una persona polémica, si tienes una voz un poco disidente, se te tacha de polémico, se te tacha de una persona conflictiva. Y entonces, claro, es muy difícil que en la calle, en YouTube sí, pero a nivel de calle o de amigos, familia, etcétera, pues es complicado. Le voy a dar la palabra un momento a Carlos y a continuación a Iván. Carlos, adelante. A ver, vivimos en una sociedad sin separación de poderes. Es decir, ¿qué se puede esperar a nivel de pensamiento y de idiosincrasia en una sociedad que no, es decir, que no tiene separación de poderes, pero que cree que sí que hay separación de poderes? Es decir, ese tal grado de confusión pues genera todo lo que todas las consecuencias que estáis describiendo. Y básicamente es lo que quería apuntillar. Sí, pero es que para que haya esa separación de poderes, los ciudadanos tienen primeramente que tomar conciencia. Claro. Conciencia política, primeramente, antes de nada. Claro. Bien, pero por retomar sobre todos estos grupos nuevos, más o menos espontáneos que están surgiendo, yo veo mucha diferencia de unos a otros. Hay movimientos que son más sociales, los hay que son más medios de comunicación y otros que sí son grupos organizados. ¿Vosotros no percibís que entre ellos se está produciendo una unidad, al menos en lo que es la desafección al sistema político, a lo que se ha dado en llamar el régimen del 78? Me gustaría empezar con Iván, que antes le quité la palabra y luego no le volvió. Entonces, si queréis comentar esto, Iván. A ver, Dani ha hablado de que hay una tradición ya desde el franquismo, hijo, no digas nada, no hables de política. Yo creo que ahora eso no existe. Ahora la represión no viene de esa forma. Ahora mismo lo que hay es se habla mucho de política, pero se ha conseguido por parte de cierto sector ideológico el poner una serie de ideologías por encima de todo, y ahora ya no se habla, como hace 20 años, no se habla tanto de política o con la misma libertad, porque ahora hay una etiqueta para cualquier cosa que discrepe en algo con lo que esas ideologías, que por cierto son ideologías que vienen del Estado, y que están siendo impuestas o están siendo difundidas desde el Estado y desde los medios de comunicación generalistas. Entonces, yo lo que quiero decir es que ahora hay mucha libertad. O sea, ahora hay más, se habla más de política, pero ahora mismo hay una serie de un sector ideológico que es muy, muy beligerante y muy totalitario en sí. Héctor, adelante. Sí, por retomar un poco el tema de los movimientos principalmente de Internet. ¿Cuál es la novedad que introduce realmente Internet, aparte de la difusión, de poder llegar a los hogares de la misma forma que llega a la televisión? Hemos hablado de que el 15M fue al final capitalizado por otro partido del Estado y el régimen continuó sin variar una coma de su constitución, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que sucede con estos movimientos de Internet? Que están dirigidos por la persona propietaria del medio, propietaria del canal. Entonces, es esa persona que dirige el medio la que dirige y determina el contenido. Entonces, es mucho más difícil para un órgano del Estado el introducirse dentro de ese movimiento y traerlo a su terreno y tergiversarlo, especialmente si la persona que está dirigiendo el medio es intelectualmente fuerte. Entonces, lo que hace Internet y estos canales que están surgiendo es poner una barrera a la voluntad de integración, de fagocitación de los partidos políticos. Y eso me parece importantísimo, y los partidos políticos ahora mismo yo no veo que estén teniendo una palanca para evitar, para gestionar eso, aparte de la censura pura y dura. Adelante, Carlos. Sí, no, a ver, yo
con respecto a lo que comentaba Iván, existe más libertad a la hora de decir, más libertad de expresión, pero donde han enfocado totalmente sus esfuerzos es en poner límites a la libertad de pensamiento, que con Franco y a posteriori, es decir, y en los primeros años de la transición y de la partidocracia, había mucha más libertad de pensamiento en España que la que hay hoy, por ello, por ese trabajo de ingeniería a nivel de lavar las cabezas de la población, y lo que han conseguido es que en el momento que uno solo se sale del camino, pues es señalado, es vilipendiado, y a partir de ahí el cortijo está creado. Y el que piensa diferente, pues es expulsado, ¿no?, de lo que es la normalidad. Sí, yo celebro, por supuestísimo, celebro que estén surgiendo todo este tipo de iniciativas en YouTube. Especialmente porque dan, por lo menos, esperanza a un futuro, pues a mediano plazo o a largo plazo, de que hay posibilidad de que la sociedad civil pueda adquirir esa conciencia política. Pero claro, esto va a ser en las generaciones pues, más jóvenes. Lamentablemente este tipo de canales pues, no llega a las generaciones mayores, que es donde se encuentra el mayor núcleo poblacional. Pues a partir de los 50 años es donde está. Y esa gente pues, no accede a este tipo de información. Sigue leyendo los periódicos tradicionales, en los medios de comunicación, etcétera, y sigue en ese discurso que proponen los partidos del régimen del 78. Entonces, a corto plazo es muy difícil que la sociedad tome conciencia, pero sí es verdad que las nuevas generaciones, muchas ya están tomando conciencia. Y prueba de ello es el éxito que están teniendo este tipo de canales independientes, y muchos de ellos incluso están ya organizando a la sociedad civil en manifestaciones donde los partidos no están para nada invitados, están fuera dentro de esas manifestaciones, y independientemente del mensaje que puedan dar, es de aplaudir de que la sociedad civil se movilice de forma autónoma, sin depender y sin ser llamada por los partidos políticos. Entonces, yo al menos veo algo de esperanza en eso. Sí, hay esperanza, pero también se vuelve a recaer en los mismos errores, porque vemos movimientos, por ejemplo, uno que está surgiendo ahora, que es el Movimiento 2020, que se declaran abiertamente apartidistas, fuera partidos, pero también no quieren líderes, es decir, o sea, que se contrarrestan en alguno de sus puntos, es decir, contrarrestan la propia capacidad de la sociedad civil. Es decir, que también le ponen barreras a la sociedad civil. No quieren que otras organizaciones de la sociedad civil, que también están surgiendo, pues se unan como tal, sino quieren que se unan a nivel individual. Entonces, eso es como pegarse tiros en los pies. Es decir, aún no hay un concepto claro de lo que realmente significa sociedad civil y cómo se tiene que estructurar a sí misma. Vale, me gustaría oír a Iván sobre este tema. Vale, bueno, yo voy a decir quién me parece que es la persona ahora mismo, el movimiento que mejor está encauzando lo que sería a la sociedad civil y un movimiento revolucionario desde el punto de vista de cambiar para bien, para la sociedad civil, de invertir la dirección del poder, que en vez de que vaya de arriba abajo, que vaya de abajo arriba. El que mejor lo está enfocando, y yo creo que lo está haciendo fenomenal, es Rubén Gisbert. Rubén Gisbert, además lo dijo en un programa que tuvo con Joan Planas, una entrevista, yo creo que fue con Joan Planas y creo que lo ha vuelto a repetir. Quiere emular un poco la acción de Antonio García Trevijano antes de la transición,
no en la transición, sino antes de la transición, con la Junta Democrática, lo quiere emular él con su acción actual. Trevijano acudió a los líderes políticos que había entonces en la clandestinidad y que entonces eran sociedad civil. No eran, para nada pertenecían al Estado franquista. Esos líderes al final acabaron perteneciendo por traición a la acción civil, acabaron perteneciendo al Estado franquista, que es el que tenemos hoy. Lo transformaron en Estado franquista y es lo que tenemos hoy. Pero entonces eran sociedad civil. Fracasó eso, pero bueno, consiguió ser un movimiento fuerte para hacerle frente al franquismo. Rubén Gisbert quiere hacer lo mismo y localiza a esos líderes ya no en la clandestinidad, obviamente, porque ahora no hay clandestinidad, hay libertad de expresión, entre comillas, y esos líderes hoy son pues estos youtubers. Los youtubers como Joan Planas, un tío blanco hetero, si es que hay un montón. Este abogado para ¿cómo es? El abogado contra la demagogia. Contra la demagogia, sí. Contra la demagogia. Spiriman, que es el que más tiempo lleva, yo creo, y además una acción muy exitosa, que además es el que primero de estos cogió, además por sí mismo, sin conocer a Trevijano, cogió, entendió cómo funcionaba el estado de partidos y cómo funcionaba, cómo funcionaban los partidos y además él con valentía y leal a la causa civil despreció cualquier apoyo a los partidos políticos. Y ahí sigue. O sea que yo creo que se está movilizando bien la cosa ahora de la mano, sobre todo, de Rubén Gisbert y de Spiriman. Gracias, Iván. Esto que has hablado ahora, justamente de lo que ellos están haciendo, me parece muy interesante y me gustaría que ya, para ir terminando, cada uno pues respondiera a la pregunta de cómo conseguir eso, ¿no? El que esa sociedad civil pueda acceder a luchar contra, digamos, el sistema que hay. Has explicado muy bien cómo lo hicieron en la oposición al franquismo, en la plataforma que lideró García Trevijano, y ahora, en tu opinión, pues lo están haciendo muy bien por Rubén Gisbert, Spiriman y otros que has citado. Pues cualquiera de los siguientes, me parece que Dani pedía la palabra, pues si queréis empezar y respondemos a esto y vamos terminando el programa. Gracias. Sí, yo creo que Iván ha apuntado muy bien a esas dos personas. Es verdad que Spiriman lo ha aprendido a base de golpes. También, o sea, él inicialmente pues no sabía, quizá no era tan consciente a lo que se enfrentaba, pero a base de defender la sanidad pública, de meterse en denuncias, en querellas y ha visto por sus propios ojos y ha sentido en sus propias carnes cómo funciona este Estado totalitario ante una voz disidente. Algo que él, pues, quizá pues, confiaba más en la justicia. Claro, él consideraba que había independencia del Poder Judicial y todo este tipo de cosas. Y bueno, ha visto pues, que no, que únicamente ya depende, el hecho de que haya justicia depende de que algún juez, de que te toque la lotería, de que un juez concreto tenga la suerte de que lleve eso y dicte una sentencia, vamos, que no prevarique, vaya, pero es que eso es una lotería. Entonces, ¿cómo, a la pregunta que hace Cristóbal, cómo conseguir? Pues yo creo que como lo están intentando hacer, como lo pretenden hacer, ¿no? Creando asociaciones, o sea, dentro de una asociación, pues organizarla territorialmente. Organizarla territorialmente, pues por distritos, por zonas, por áreas y crear dentro de pues una organización territorial, como hacen los partidos políticos, pero sin ser financiados por el Estado. Porque si no hay una estructura territorial y una organización a nivel territorial donde los asociados de esa asociación tengan realmente voz, incluso puedan elegir a su representante de forma directa de pues su ciudad, su municipio, para que le represente ante pues, una junta, ante una asamblea
de esa asociación, que funcione pues, de forma permanente para llevar a cabo acciones, etcétera, yo creo que por ahí va el camino. Entonces, depende de cómo estructuren esa asociación que quieran crear. Yo creo que es muy importante que esa asociación la hagan muy bien y fíjate lo que voy a decir, igual, rompiendo un poco o tratando de romper esa ley de las oligarquías, utilizando el concepto de libertad política colectiva, de don Antonio García Trevijano, porque una asociación no deja de ser un colectivo. Y quizá es una innovación, y quizá el propio don Antonio ni se planteó que esas ideas podrían triunfar dentro de un colectivo como puede ser una asociación. Pero hay que tratar de transponer esas ideas dentro de una asociación que pretenda ser una asociación de masas, porque para crear esa estructura territorial hay que prepararla primeramente a nivel jurídico para que pueda albergar una gran masa, porque si no, ninguna asociación como tal va a tener éxito. ¿Vale? Entonces, muchos genios han inventado algo y ese invento luego no se utilizó para lo que ellos a lo mejor pretendían en primera instancia, se utilizó para otra cosa. Entonces, ahora mismo no se ha probado todavía el implementar una asociación con ese sistema, con las propuestas de don Antonio para un Estado, pero ¿por qué no intentarlo dentro de una asociación? Vale, Entonces, nos yo quedan creo que pocos sí, minutos, Dani, nos queda poco tiempo. No sé si Iván quería decir algo respecto a lo que tú has dicho. Si no, Sí, palabra a yo Héctor y a... quiero decir, porque comparto lo que dice Dani, hay que organizar territorialmente y yo voy a ir más allá. Hay que organizar y empezar a organizar a la sociedad desde un punto de vista de contactos personales. No tanto dirigirse a las masas, porque como habéis comentado antes, las masas y el hombre masa es muy pasional, muy visceral, que está bien, no digo que no, pero tiene que haber una estructura creada con contactos personales. Esto está pasando para que veáis que los que están llevando todas estas manifestaciones de disidencia controlada, estos Soros y esta gente que está financiando todas estas cosas, como las manifestaciones, las revoluciones de color y así, estas están creando grupos de Telegram y para entrar en los grupos de Telegram se hace mediante contacto personal, asegurándose de que no entra cualquiera, de que no entran trolls y de que bueno, hay esta gente convencida, personas convencidas o personas que están por convencerse del mensaje que tenemos que dar, que está dispuesta a salirse de esa matriz partidocrática y que está dispuesta a hacer frente al sistema de partidos. Entonces yo creo que hay que fomentar las asociaciones dirigidas, o sea, que estructuralmente dirijan su acción, además de un mensaje a las masas, ahora termino, además de un mensaje a las masas, un mensaje a las personas individuales, que cada persona consiga ser un agente de difusión y consiga personas de confianza. Y eso hace fuerte a la estructura. Hay que ser una sociedad civil y un poco derribar a ese hombre masa. Perfecto, pues me gustaría acabar escuchando a Héctor y después a Carlos y con eso acabaremos porque nos quedan pocos minutos. Adelante, Héctor. Sí, gracias Cristóbal, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Daniel como Iván de ir dotando de estructura jurídica a la organización social. Nada que añadir ahí de momento. Sí recalcar la idea de que
si lo que se quiere es cambiar el sistema político para implantar una democracia, eso no se puede hacer a través de ningún partido del régimen. Los partidos del régimen solo pueden ser útiles para una determinada iniciativa. Pues, desgraciadamente, el padre de Diana Kerr, que quería implantar la cadena perpetua revisable, y pues se acerca a determinados partidos que le apoyan. Vale, pero nosotros, con todo el respeto a Diana Kerr y a su familia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un cambio de sistema político. Y, como bien decía también Iván, eso tiene que hacerse de abajo para arriba, desde la nación hacia arriba. El mouth to mouth, el boca a boca, la difusión entre los amigos, la importancia de estos canales de Internet. Otro punto muy importante, fuera egos. Ya se verá quién es el líder. Una cosa es conquistar la hegemonía cultural y otra cosa es conquistar el poder. ¿Esto se hace para conquistar la hegemonía cultural o se hace para ganar dinero con YouTube? Si lo haces para ganar dinero con YouTube, no vas a conseguir el fin de la hegemonía cultural. Ya se verá quién acaba siendo presidente de un gobierno democrático. Pero ahora no estamos en eso. Ahora estamos en difusión. Entonces, bueno, nadie es el más listo. Todos hemos estudiado muchos años. A veces cometemos errores. Nadie es el más guapo, ni nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie es perfecto. Cada uno es libre de situarse donde quiera. Pero hay que partir del principio de que todos somos humanos. Aunque don Antonio fuera un ser humano un poquito especial, y somos discípulos suyos, somos humanos. Todos nos equivocamos y tenemos nuestras limitaciones. A ver, lo que tenemos que seguir, los que estamos en esta batalla, tenemos que seguir incansables, percutiendo en las mentes de los proclives a despertarse, ¿vale? Y acercándoles los conceptos que les ayudarán a diferenciar entre ciudadanía y servidumbre. Es decir, que rompan las cadenas de la servidumbre voluntaria que los tiene atados al estado de partidos, básicamente. Tenemos que terminar. Os doy las gracias a todos los que habéis participado. Héctor, Dani, Carlos, Iván, muchísimas gracias a los cuatro. Estaremos la próxima semana desde Debates Abiertos para toda la hispanidad, hablando en libertad. Recordad que hay que difundir el mensaje, recordad suscribiros y dar a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Muchas gracias y hasta el próximo programa.